Já. E aí, olha, a gente tava num papo, vamos continuar ele aqui. E aí, mal? Vamos lá. Full stand-up. Acho que agora tá ok. Ahora sí. Eu ainda ouço o meu áudio. Qué extraño. Déjame ver si tal vez me muevo un poco de pronto para acá. Cambia un poquito. No sé si es acá el eco, tal Tá em vez. caixinha de som ou tá saindo de onde? Do computador? Tem computador e No. celular ligado? Sí, pero no, nada. Solo el celular, nada más. Que bizarro, é o meu áudio que tá voltando. Qué extraño. Pero igual yo te Bom, escucho bien. Yo te escucho bien. não, eu escuto bem também, só que depois que eu acabo de falar, eu tô escutando a minha voz junto. Entiendo. Bueno, vamos igual a continuar a ver cómo va evolucionando durante la llamada, ¿no? A ver si mejora. Tá, vamos, vamos ver de qual é. Você estava me falando, Mal, da, da questão dos museus que estão alterando e tudo mais, e eu vi algumas coisas relacionadas à questão das mudanças das práticas, né? E que, na verdade, talvez esses lugares, eles não sejam, eles não entrem totalmente em colapso. Eles não entrem totalmente em colapso. Acredita-se mais, na verdade, que a gente comece a utilizar de outros processos antes dessas, por exemplo, você vai para o museu, Mm. você vai comprar um ingresso online para poder ir. A ideia é de evitar aglomerações, mas ainda assim pensar nessas estruturas que são utilizadas em manutenção da arte, né? Em manutenção da cultura, do patrimônio. Então é bem foda, porque muitas dessas coisas, né? Como é que eu posso dizer? O público, né? A aglomeração em si, ela é extremamente importante para a experiência daquilo ali num todo, né? Eu Exacto. não sei até que ponto essa ideia é contemporânea demais, entendeu? Por exemplo, pensar no Louvre, que é o museu mais visitado do mundo, e na Mona Lisa, onde as pessoas se deslocam, quase se batem para poder fazer uma foto mal feita do lado. Porque no meu ponto de vista, acho que no seu também, como pessoas muito sensíveis, loucas e artistas, até disso a gente consegue tirar alguma coisa muito louca, né? Falar, nossa, tipo assim, isso também Claro. é pensar no tanto que a gente valoriza a arte erudita e tudo mais. Faz parte da experiência. Mas ao mesmo tempo, com isso acabando, né? O que que vai ser isso? Você chega lá para ver a Mona Lisa e só tem você vendo a Mona Lisa. A Mona Lisa vai ser tão importante? Ou será que você volta para casa achando que a Mona Lisa é muito importante porque tava um caos na hora de ver a Mona Lisa? Claro, porque yo pienso que también el contexto es lo que determina el valor de la obra, ¿no? Tanto así que incluso han habido confusiones como esa en otros museos. De hecho, hay una muy famosa de una obra que habían hecho, que eran unas cosas como regadas, y la señora de la limpieza la quitó, creyendo que era basura. Entonces, claro, digamos, yo pienso que primero eso, la gente que tiene acceso a pensar lo que es y lo que no es arte, ¿no? Porque entonces, digamos, si tú dices, no, para mí el arte siempre ha sido esta cosa que está allá, que viene del barroco, que viene de Europa, del siglo de las luces, de toda esta gente allá, y es aquello que tiene que estar dentro de un espacio conocido como museo, donde se encierra el arte, ¿sabes? Como que tal vez pensará, no, la Mona Lisa, esté donde esté, para mí va a ser la Mona Lisa, yo no sé qué, pero muchas veces también, obviamente, eso depende de cómo la gente ve eso en ese lugar. ¿Sabes cómo es vista la Mona Lisa? Tal vez si tú llevas la Mona Lisa a una comunidad, digamos en Colombia, que nunca ha tenido acceso al arte de Occidente, va a ser una pintura X, una pintura más, ¿sabes? Entonces, claro, todo ese contexto en dónde está la obra, para quién es mostrada, cómo fue creada, es lo que le da también esa emoción, ¿no? Esa excitación de poder admirar esa obra y poderla ver. Y claro, los museos son un ejemplo de que bueno, obviamente son unas entidades más grandes, ¿no? Que han podido buscar.
Pero yo creo que otro gran ejemplo de lo que podemos ver es lo que los fotógrafos están haciendo, digamos, de lo que están haciendo ahorita durante la pandemia, de ver cómo los artistas han buscado mecanismos para mantenerse activos. Por ejemplo, los fotógrafos, como te decía ahorita con los de COVID Latam, han buscado de alguna forma eh, dejar inmortal esos recuerdos de estos momentos alrededor del mundo, ¿sabes? Entonces, como, ¿qué está pasando? Tratar de informar, tratar de comunicar, porque entonces también ahí ya viene otra cuestión, ¿no? Que es también cuestionarnos qué es lo que producimos y qué es lo que consumimos, porque ya estando desde la soledad de mi hogar, puedo también ya cuestionarme más cosas respecto al tipo de arte que yo consumo, ¿sabes? Sea música, la música que yo escucho, los videos que me gustan, las fotografías que me gustan. Entonces, pues claro, se repiensa porque ya no estoy rodeado de esa sociedad, como tú decías, no tengo la sociedad al lado que me está diciendo, esta es buena, esta es mala, esto yo no sé qué, esto tal cosa, y no tengo ese afán de tener que tomarme una foto en cuestión de minutos con una obra que tal vez sea así muy renombrada alrededor del mundo. Entonces eso también hace que mi relación obviamente cambie, ¿no? Y también lo que siempre hemos hablado, el tema del acceso creo que es muy fuerte porque obviamente la gente que no puede acceder igual a esos mecanismos digitales, nosotros incluso vivimos en una ciudad donde vemos que mucha gente no tiene mecanismos realmente para acceder a esto que nosotros estamos haciendo hoy. Es muy difícil, ¿no? También porque entonces ahí uno piensa, si se abre el acceso para ciertas personas, pero ¿para qué tipo de personas? Realmente no se está abriendo el acceso a través de los medios digitales para todo tipo de público, sino solamente para cierto tipo de personas que tienen los mecanismos como los tenemos nosotros, como los tiene la gente que nos está viendo, pero hay mucha gente que no, entonces igual no está siendo suficiente también esta apertura digital muchas veces para llegar a ciertos lugares, ¿no? E aí eu me pergunto, será um novo conceito de arte surgindo? Eu digo isso pensando, não, eu digo isso pensando da Provocação, né? seguinte forma. A gente tem, por exemplo, esse conceito de arte erudita, do qual o acesso é direcionado para uma elite, né? Mas se a gente pensar que essa arte barra digital, virtual, também vai alcançar só um determinado público, acontece uma separação erudita tradicional que se refaz, entende? E no caso, a arte digital, a arte que envolve a tecnologia, vai estar ali num nicho social específico, enquanto a cultura, que nunca é ausente em estado nenhum social do ser humano, vai continuar em produção. O que vai ser essa cultura tradicional, né? O que serão essas produções que vão fugir ou talvez não fugir, mas não aderir, não alcançar essa ambição, essa Que no se prática reinventan, tecnológica que vai que no surgir. se reinventan. ¿Qué será Será esa? que, será que o universo das performances Cómo vai bien se expandir? trabó, se trabó? Voltou? Ya, ahora sí. ¿Puedes repetir, porfa? Será que o universo das performances, da arte corporal, vai dar um boom de novo, sabe? Porque depois da pandemia, né, num pós-pandemia, e num pós-pandemia pensando na necessidade de reintegrar as pessoas, o corpo, como massa, como política, vai voltar com tudo, né? Vai vir à tona. O que me faz pensar muito nos festivais dos anos 70 e tudo mais. E aí eu fico me questionando nesse sentido. Será que a gente vai viver um medo muito longo? Será que depois disso a gente vai se renovar e se reintegrar, se socializar de maneira muito mais ampla do que a gente tem experimentado nesses últimos 30 anos? Es difícil porque yo pienso que igual, pues muchas de las cuestiones, ya saliendo un poco del tema del arte en sí o de la cultura en sí, sino más amplio, ¿no? Eh, los humanos igual hemos aprendido a partir, aprendido entre comillas, de sucesos históricos lo que se puede volver a repetir y lo que no. Entonces, por ejemplo, unos locos se fueron a una primera guerra mundial, se dieron cuenta que estaba mal, que la cagaron, mataron a mucha gente. Después se fueron a una segunda guerra mundial, se dieron cuenta que la cagaron, mataron a mucha gente, pero continúa sucediendo. Entonces igual no ha sido suficiente el aprendizaje para eso,
¿sabes? Ahora, por ejemplo, esta enfermedad del coronavirus nos damos cuenta que viene de un animal, así como vino el H1N1, así como vino la gripa avícola, creo que se llamaba, así como vienen muchas enfermedades de los animales. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que ese consumo nuestro con la carne no está regulado? Si el ser humano no tiene esa capacidad de aprender, de reinventarse desde adentro, de hacer una automediación consigo mismo, probablemente muchas de esas artes, de esas personas que producen arte, tampoco van a conseguirse reinventar y no van a conseguir, digamos, evolucionar con esta nueva realidad que nos plantea la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso de automediación y de mediación con el exterior para poder justamente nuestra hermosa palabra que yo te dije que íbamos a usar mucho hoy, reinventarse, para lograr reinventarse. Porque quien no lo logra es como la evolución de Darwin. Quien no se reinventa seguramente va a perecer, ¿sabes? O complexo no meio disso tudo, né, é que cada lugar, cada país, cada cabeça está lidando com uma pandemia mundial de um jeito, né? O que é Exacto. extremamente problemático, principalmente se a gente pensar isso no âmbito individual, é extremamente problemático. E daí a gente pode pensar, por exemplo, na França, que está se inovando bastante, assim, tá mudando totalmente a sua lógica, né, que na verdade sempre teve abraçada a esse turismo, a essa coisa da arte erudita, de todo esse desenho, todo esse imaginário que se construiu no mundo inteiro, né, que faz o latino-americano não visitar os museus do próprio país, mas ir para a França visitar os museus de lá, né? Então, tipo Né? assim, construíram toda essa imagem, vivem disso, né? Parte grande da economia do país vem dessa economia criativa, e daí, no Brasil, por exemplo, e acho que a gente poderia citar vários países da América Latina, Ujú. que o conceito de economia criativa não é explorado, né? As pessoas não têm essa Claro, noção de que o teatro movimenta a economia do país, de que a peça que está el acontecendo ali na cine. rua, que tem um edital por trás, ela também movimenta a economia de um país, ou até a própria arte de rua também movimenta a economia de um país, né? A gente não tem essa concepção. Muitas pessoas não têm essa concepção na América Latina. E daí, é, isso já seria um problema se a gente fosse falar disso na questão cultural, né? Claro. Mas falando num âmbito geral de saúde pública, de saúde coletiva, de própria gestão política, de governos e desgovernos, né? E de possibilidades dentro de todas essas gestões, aqui a gente tem um péssimo exemplo disso, onde a gente não sai do pico. A gente está vendo muitos países já voltarem a uma vida quase normal, pensando novas possibilidades. Claro, aderiram mudanças a partir dessa experiência traumática que é a pandemia, mas ao mesmo tempo no Brasil e em outros países daqui, também fora do eixo América Latina, porque eu não vou ficar falando só como se nós fôssemos os mais errados do Sí, mundo, né? Não sí, sí. mesmo. Mas pensando aqui, é uma realidade muito distante. Principalmente porque, na verdade, a gente está enxergando, está vendo agora um desmanche cultural, né? A gente está vendo um desmanche é, de, de tudo que apoia a cultura, que apoia o desenvolvimento social, o desenvolvimento humano. Então, a cultura vai ter que se reerguer e se renovar de uma maneira que depende menos do governo, que depende menos de grandes gestores, de grandes empreendedores. Então, ao Igual, mesmo igual tempo, es algo difícil, ¿no? Es algo difícil no depender de un gran inversor, obviamente, porque digamos, yo pienso que igual sí debería ser responsabilidad del gobierno atender, ¿no? Justamente a los artistas, por ejemplo, hace poco en Paraguay estaban luchando por un subsidio que le dieran a los artistas en tiempo de pandemia, porque justamente hay muchos artistas, como hablábamos antes, que no tienen el acceso a estas nuevas posibilidades. Pero yo creo que hay una cosa así muy interesante de algo que tú hablaste al inicio, de esto que acabas de decir,
que es que es el hecho de que ahora la gente se está dando cuenta más de la importancia del arte en sí dentro de su vida. Porque al no tener cómo hacer, obviamente siempre fue importante, ¿no? La gente dice, el arte no sirve para nada, estudiar arte no sirve para nada, pero voy escuchando música a mi trabajo todo el día. Ay, pero quiero tomar fotos, tómame una foto bonita, ¿no? Entonces tal vez ahora la gente se está dando más cuenta porque es más evidente, más de lo que ya siempre había sido, la importancia del arte y del apoyo que debe tener del sector público y pues inevitablemente algunos sectores privados, ¿no? Cosa que también podría ser un poco criticable, pero se me hace que podríamos resaltarlo como un aspecto positivo. Entonces, claro, yo creo que ahora la relación con el arte sí tiene que cambiar y eso va a ayudar a que la propia industria se reinvente, a que el propio arte se reinvente y cree esas posibilidades y esos mecanismos de llegar a cada uno de los lugares en donde la gente puede acceder y puede también interpretar como qué es ese arte, ¿no? Como cuestionar, criticar, ir más allá, no solamente consumir aquello que es, por ejemplo, el ejemplo que damos ahorita de la Mona Lisa. Entonces la Mona Lisa, no, es lo único, no, hay otro tipo de cosas, hay performance que se están ahorita saliendo, hay fotógrafos, hay cantantes, los mismos cantantes que estamos entrevistando aquí dentro de Latínese, son artistas que nos han comentado también de cómo ha sido el proceso para ellos, de cómo ha tenido que ser el encierro, de lo que han tenido que hacer para poder salir adelante, ¿sabes? Como los mecanismos que han tenido que buscar. Y yo pienso que es eso, el que no se adapta lastimosamente no va a poder continuar porque es una situación que plantea el mundo cansado, ¿no? De que los humanos consumamos tanto, quizás se está defendiendo. Así que pues solamente los que podamos sobrevivir, los que podamos resilar, tal vez seremos los que sobreviviremos y podremos reinventarnos todos estos conceptos. Ojalá. Ojalá. Pô, eu Ojalá. estava pensando aqui, você falou, é uma questão que me fez pensar. É, tipo assim, outro detalhe, você falou da questão do questionamento do que é arte, do que não é arte, né? Ujú. Que de fato deve vir à tona. Isso me fez pensar que, bom, o turismo foi diretamente afetado pela pandemia, né? A ideia de se deslocar, viajar, né? Viajar é uma coisa que eu acredito que não vai voltar ao normal tão cedo, né? Por lo Eu menos acho no aquí que, donde nosotros estamos. bom, pelo menos eu não pretendo viajar em breve. É tipo assim, pensando por essa lógica, né? Que o turismo agora, durante um tempo, até que se tenha uma vacina e que tenha uma garantia de que a maior parte ou toda a população esteja vacinada, porque tem esse detalhe, né? Para a gente pensar nessas relações internacionais, não adianta a gente pensar, tipo, ah, agora todo no Brasil, todo mundo no Brasil tem a vacina. Ok, todo mundo no Brasil tem a vacina. Mas será que todo mundo em outro país vai ter? É difícil pensar que, assim, pessoas que não vão ter acesso à vacina vão se deslocar do país, né? Por viagem. Mas as pessoas se deslocam dos países só por viagem, só por lazer? Quantos Evidentemente processos no. migratórios não acontecem onde as pessoas chegam em outro país numa situação de vulnerabilidade? Então, assim, Por ejemplo, estamos aquí en un país donde eso sucede mucho, ¿no? Eh, digamos que pues Brasil ha ofrecido muchas ayudas, ofreció muchas ayudas a ciertos países africanos sobre todo, y pues también es un país donde ha recibido muchos venezolanos, muchos bolivianos también han venido, entonces obviamente pues no es solamente por placer, por ocio, ¿no? Que sería la traducción correcta del hacer, que la gente viene aquí que la gente migra en general, no solamente a Brasil, sino que la gente migra y que la gente le apunta a un país que tal vez es más progresista entre muchas comillas, porque tienen una visión de progreso, ¿no? Que es diferente tal vez, o que es una visión que está más enfocada al mercado, ¿no? Un progreso como en referencia al mercado. Entonces, claro, obviamente la gente al encontrarse con esas realidades, también lo que hablábamos la vez pasada, pues va a ser más difícil que accese a estas vacunas. Y por ejemplo, lo que tú decías ahorita, si la vacuna se llega a implementar en Brasil, yo creo que también es muy fuerte pensar en a qué comunidades va a llegar primero, ¿no? Probablemente llegará primero a las grandes ciudades, Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro, sim, Curitiba, las capitales. Después sim. probablemente llegará al interior donde estamos nosotros,
pero cuando llegará a las comunidades indígenas, ¿será que llegará allá primero o será que llegará en último lugar allá? ¿Será que va a llegar allá en unos quilombos primero o en último lugar E os esa vacuna? Porque también, negacionistas? E os dime, negacionistas? Os a los negacionistas negacionistas, que tomam no les llegue. vacina, como que fica, né? Porque, assim, é muito difícil pensar. Tipo, eu particularmente acho que está tudo muito caótico, muito caótico. As opiniões muito divididas em relação a tudo. Infelizmente, a pandemia está chocando com um momento de tensão política, né, onde a ascensão do fascismo, da extrema-direita, tá, tá aí em muitos países. E, cara, é muito doido pensar por essa lógica, sabe? Porque, sim, pode No, 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 falar. fala, fala, fala. Tipo assim, porque aí a pandemia veio num momento onde o cenário político já estava caótico, né? Já estava caótico. Então, ao mesmo tempo, fica Es, aquele. es que es duro, weón, es duro porque es que justo nos cogió la pandemia en un momento en el que, por ejemplo, en esta región específica en América del Sur, hay una onda de ultraderecha increíble en todos los países, ¿sabes? Aunque obviamente, pues, algunos presidentes desde el inicio reconocieron, ¿no? Paraguay es un claro ejemplo, Paraguay es un país que tiene un gobierno de derecha en este momento, pero desde el inicio se protegió muy bien de la pandemia, ¿sabes? Cerró fronteras e intentó protegerse, creo que de hecho es un ejemplo para toda Sudamérica, pero digamos países como Brasil, que tiene a Bolsonaro, es que no hay cómo, Dios mío, no hay cómo. Es un chiste andante. Pero en fin, países como Brasil que tienen a Bolsonaro, que es un presidente que, al cual por lo menos sabemos que 50 millones de personas dentro de este terreno que conocemos Brasil le votaron, lo apoyan, lo siguen fielmente. Y el hecho de que él niegue la existencia de algo que es evidente, ¿sabes? De algo que viene matando, que ha matado y que se sabía antes de llegar a América lo que podía hacer, y que lo niegue hace que obviamente mucha gente se sienta apoyada por esa persona que está allá, que tiene el poder absoluto, ¿no? Tal vez no absoluto, ¿no? Pero pues que tiene un poder muy grande dentro del país y, pues, y eso hace que la gente tampoco crea, ¿no? En esa realidad, que niegue. Y justamente lo que decían ahorita aquí en los comentarios, puede que la vacuna a ciertos lugares ni siquiera llegue, ¿sabes? Porque es muy difícil medir esas cosas y más en estos gobiernos donde es tan conveniente. Travou. Voltou. Sí, ya. Donde es tan conveniente que ciertas comunidades pues mueran, ¿no? Porque no sería nada malo para el gobierno Bolsonaro que ciertas comunidades indígenas murieran o desaparecieran, porque para él la tierra significa dinero, ¿sabes? Más ganado, más desmatamiento, más inversión privada, que de la mala, ¿no? Porque tal vez inversión privada puede ser muy buena en algunas ocasiones, pero en este caso sería pésima. Entonces, pues claro, es conveniente para ellos también que ese virus mate ciertas comunidades y ciertas personas. De fato, qualquer coisa na mão de um humano com, com a ausência de um bom caráter, né, pode ser usado como arma. E é o que a gente está vendo, na verdade, acontecer, né? Não sei se o vírus foi criado ou não, se é uma arma biológica ou não, mas eu posso te dizer que Es un arma comunista. eu estou vendo ele ser usado como arma biológica. A Claro, partir do momento totalmente. que uma pessoa que é responsável, né, que é a pessoa com a maior autoridade no país, né, um representante de tal porte, um presidente, falando que o vírus não existe, que é uma gripezinha, e aí vai aparecer gente que fala, mas ele só reproduziu a fala de uma outra pessoa ironizando. É lamentável que um presidente, né, se porte dessa forma, se veja nesse espaço de ser debochado, de, de De la ironizar. muerte. Se foi ironia, foi errado. Se foi ironia, foi errado. E não foi ironia, porque o comportamento dele, depois de falar isso, condiz com
como a pessoa negacionista, como a pessoa que não se importa com o bem-estar alheio, né? E é muito difícil falar de desenvolvimento cultural, falar de pós-pandemia, né? Estando num país onde não existe a menor previsão da pandemia acabar. E não existe a menor previsão da pandemia acabar, não só porque a gente tem um representante, né, que não nos governa da devida forma, mas também porque a gente tem na cultura do brasileiro um egoísmo muito grande, uma, uma ausência de valorização da ciência. É um país onde 80% da população é analfabeta funcional, então isso é muito complexo. Sair dessa zona é muito complexo. E isso é uma realidade latino-americana, né? Travou. Es una realidad latinoamericana, como tú dices, es algo, es una historia que se repite en cada uno de los países de formas tal vez diferentes, pero con muchas similaridades. Porque igual lo que te digo, ¿no? Pues no se me hace igual tampoco que sea tan casualidad que justo haya caído con todos los gobiernos de derecha que hay ahora en la región, ¿no? Y cómo pues ciertas poblaciones se ven más afectadas que otras. Pero digamos eso que tú decías, obviamente de Brasil es un caso específico, ¿no? Que justamente va a quedar isolado, yo creo que del resto del mundo, por más tiempo, justamente porque ya el virus ya se esparció de una forma aquí que ya no tiene vuelta atrás. De hecho, estaba viendo que llegaron unas vacunas a Brasil hace poco, esperemos que funcionen, pero pues igual son noticias que vienen saliendo hace meses y meses de que ya hay vacuna, de que yo no sé qué, que ya se han intentado y nada que se acaba, porque igual es difícil, e igual requiere un financiamiento muy grande hacer con que eso llegue a todos los sectores del país, ¿no? Que esa vacuna llegue allá. ¿Cuánto cuesta cada vacuna? ¿Cuánto cuesta cada médico? ¿Cuánto cuesta el transporte, la gasolina de la gente que los va a llevar hasta allá? ¿Sí? Eu Y vou también, criar a vacina com açafrão e limão. Vou. no, pero, y mira, y pensando en eso también justamente va a ser tal vez una cuestión más difícil para los artistas brasileños por el hecho de que van a quedar por fuera, ¿no? Van a quedar isolados del resto del mundo y por el hecho de que también en la región pues está esta frontera lingüística que estamos queriendo quebrar, ¿no? La idea de nosotros es justamente crear ese acceso, esos links, esas conexiones entre la gente que está fuera de Brasil y la gente que está dentro de Brasil, ¿no? En Latinoamérica en general, pero igual existe esa frontera lingüística, podemos ver que es evidente, ¿sabes? Entonces eso va a hacer que con que los artistas, además de ya estar isolados por una cosa que ya ha separado a Brasil del resto de América hispana, ¿no? Que es la lengua, además ahora va a ser por el corona. Entonces va a tener dos razones por las cuales, muy fuertes por las cuales los artistas aquí van a tener muchos más problemas para volver a retomar sus actividades como lo hacían antes. Por eso yo pienso que es muy importante realmente estos canales digitales que nos permiten accesar de diferentes formas, porque realmente aquí, en esta realidad que estamos viviendo dentro de Brasil, es necesario porque el apoyo no va a venir del gobierno, el apoyo no va a venir de los privados, vamos a tener que reinventarnos de alguna forma para poder buscar esas alternativas, esas nuevas alternativas, esos nuevos caminos. Total. Total. É Total. foda. Total, total. Porque, na verdade, eu acho que sempre foi assim, né? Eu acho que pouco tempo aqui no Brasil a gente teve políticas que apoiavam o desenvolvimento cultural e tal. Políticas culturais aqui, a gente teve um avanço, mas assim, foi durante um período, né? Um período que eu não preciso nem datar, evidentemente. E agora a gente está, assim, andando para trás. E é bem foda, cara, é bem foda, porque assim, talvez agora a internet seja a grande arma que a gente tem para criar essas conexões, mas ao mesmo tempo eu sinto que grandes barreiras e dificuldades podem vir por aí também, com esse desmanche que a gente tem, né? Claro, no, no, es difícil ahora, yo pienso que igual lo que podemos hacer justamente nosotros, ¿no?
Bueno, nosotros dos en este caso específico estamos intentando darle vida a un proyecto que intente justamente crear otro camino, ¿no? Para que los artistas puedan comunicar, mostrar su trabajo. Pero yo creo que lo que podemos hacer nosotros es justamente comenzar a consumir, ¿no? También todo lo que los artistas están intentando traer ahora. Y cuestionarnos, ¿no? También cuestionarnos la importancia del arte en nuestra vida, cuestionarnos la importancia de la música en nuestra vida, ¿no? De cómo es algo que necesitamos a diario para entretenernos, para distraernos, y que esta cuarentena pues nos ayude a entender que el dinero cuando va hacia la educación es necesario y que no solamente hacia las exactas, sino también hacia las humanas, que son justamente las que promueven esto, ¿no? Eu quero mandar uma saudação muito grande aí para São Paulo. Mene, todos esses menes aí em São Paulo, un abrazo gigante, un saludo también a la gente en Bogotá que nos está viendo. La idea de esto es que sea una charla de que cada uno habla en su lengua, ¿no? Que podamos romper esa barrera lingüística. Entonces, por eso como que cada uno está hablando en su lengua nativa y vamos como cambiando a veces, ¿no? Interpretando tal vez de otra forma lo que el otro dice para que podamos quebrar justamente esas fronteras y poder crear los puentes, ¿no? Ó o Ari aí. E aí, Ari? O esa. Ay, Então, Vini, pues qué interesante. bom, acho que a gente já pode. O Ari acabou de chegar aí, mas a gente já tá meio que encerrando, né? Já deu nessa hora. Ari, hoje a gente falou aqui um pouquinho sobre as mudanças, as possibilidades ou não durante e pós-pandemia, né? O próprio projeto tá sendo um experimento, né, Maurício, diante da Exactamente. pandemia. Tá sendo uma coisa muito interessante. Hoje a gente tá com a energia meio baixa, porque a gente trabalhou o dia inteiro, mas a gente tá preparando um monte de coisa interessante aí, um monte de conteúdo massa. E vamos que vamos. Exactamente, ahí para el público hispano, igual nuevamente, este es un experimento que estamos haciendo, una nueva sección dentro de Latínese, ¿no? Donde comentábamos sobre ciertas cosas que también nos atienden, ¿no? Directamente e indirectamente. Y justamente pues hoy estamos un poco más cansados, ¿no? Como dijo, venimos trabajado todo el día en muchas cosas internas del proyecto, pero si vienen cosas muy buenas, la idea es que justamente estén ahí ligados, siempre preguntando cosas, participando, que los estamos leyendo y sobre todo pues integrándonos e integrándonos, ¿no? Y reinventándonos todo el tiempo para poder hacer que esto siga. Entonces, pues sí, lamentablemente ya hemos llegado a nuestro fi nananal, así que igual muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí pendiente, gracias a la gente que nos saludó, a todos los que participaron y esperamos que también estén con nosotros más adelante, ¿no? E é isso aí. Beijo pra todo mundo. Beijo para Valeu, todo mundo, Vini, muito obrigado, a Wijen de Beguará, valeu, Lau. Boa noite. merci, até mais.